Bienvenidos a esta inmersión. Hoy vamos a explorar un término que quizás nos suene, McDonaldización, pero que esconde mucho más que comida rápida. Sí, bastante más. Desmenuza cómo los principios de eficiencia, de estandarización de una cadena de hamburguesas se han colado en casi todos los rincones de nuestra vida. ¿Es que es así? Es sorprendente pensarlo, ¿verdad? Cómo algo tan cotidiano puede reflejar cambios sociales tan profundos. Efectivamente. El concepto, que popularizó el sociólogo George Ritzer, bebe directamente de las ideas de Max Weber sobre la racionalización. Weber hablaba de una jaula de hierro. La jaula de hierro, sí. Exacto. Esa sensación de quedar atrapados en sistemas súper organizados, muy eficientes, pero que a la vez nos limitan y, en cierto modo, nos deshumanizan un poco. Justo, esa jaula de hierro, como si, buscando el orden perfecto, creáramos nuestra propia prisión invisible. Y Ritzer vio en McDonald's el ejemplo perfecto, ¿no?, de esta lógica llevada al extremo en la sociedad de hoy. Tal cual. Nuestro objetivo hoy es entender bien qué es la McDonaldización, cuáles son esos pilares que la sostienen, según este análisis que hemos visto, y reflexionar sobre su alcance real. Pues vamos a ello. La McDonaldización, tal como se plantea en el análisis que revisamos, se apoya en 4 pilares básicos: eficiencia, cuantificación, previsibilidad y control. Los 4 grandes. Esos son las claves del éxito del modelo de negocio, claro, pero lo revelador es ver cómo estos mismos principios se aplican, a veces de forma casi invisible, en ámbitos tan dispares como la educación, el trabajo o incluso cómo nos relacionamos. Ok, vamos a desgranar esto. Empecemos por la eficiencia. Suena bien, ¿no? Rapidez, conseguir lo que necesitas sin complicaciones. A priori sí. El análisis lo describe como un valor central. Si tienes prisa, si no sabes qué elegir, pues ahí tienes una solución inmediata. Parece pura lógica moderna. Claro, esa es la promesa. Pero el análisis que hemos visto le da una vuelta interesante y señala la trampa de esa eficiencia. A menudo, para conseguir esa rapidez, sacrificamos cosas importantes. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pensemos en la comida, que es el ejemplo obvio. Se cambia la experiencia de compartir una mesa, la conversación tranquila, por una bandeja individual y un entorno diseñado para que comas rápido y te vayas. Es eficiente para el negocio, sin duda. Pero, ¿qué perdemos nosotros en el proceso? Se pierde la conexión, quizás. La calidad de la experiencia, más allá de la mera transacción. Exacto. Y el análisis también conecta esto con algo que viene de más atrás, con el Fordismo, ¿verdad? Esa idea de dividir el trabajo en tareas hiperespecializadas, repetitivas. Que no requieren mucha cualificación. Justo. De ahí surge ese término que se menciona en el material, los McJobs o McTrabajos. Que no suena muy bien. No, la verdad. Son empleos a menudo precarios, con poca autonomía, donde el trabajador es casi una pieza más de un engranaje. Se busca la máxima eficiencia del sistema, a veces a costa de la satisfacción o el desarrollo del empleado, claro. Y esto va mucho más allá de un restaurante. El análisis nos invita a mirar alrededor. ¿No vemos esa misma lógica en muchas oficinas, con la presión por alcanzar objetivos numéricos rápidamente, a veces sin importar el cómo? Totalmente. O en ciertos servicios donde todo está protocolizado al milímetro para ser eficiente, pero la atención se siente fría, impersonal. Totalmente. Y aquí entra en juego algo que el análisis llama la irracionalidad de la racionalidad. Suena un poco a trabalenguas eso. Sí, suena complejo, pero la idea es simple en realidad. Sistemas diseñados para ser ultra eficientes acaban generando sus propias ineficiencias y problemas. A ver. Pues colas enormes en sitios de comida rápida, errores constantes en pedidos que se salen un poco de lo estándar, una calidad que varía mucho aunque se busque desesperadamente la uniformidad. Son problemas que el propio sistema genera en su búsqueda obsesiva de eficiencia. Es como si la máquina se volviera un poco contra sí misma. Y me pareció muy interesante el enfoque específico que se hace sobre América Latina. ¿Cómo afecta este modelo allí, según el análisis? Pues sugiere que la implantación de estos modelos ultra eficientes puede tener un coste cultural alto. Puede desplazar formas de producción y consumo más tradicionales, más arraigadas. Las ferias locales, los mercados de toda la vida, las recetas familiares. Claro, lo de siempre. Todo eso puede perder terreno frente a una promesa de modernidad, que, según se argumenta en el vídeo, no siempre beneficia a todos por igual y puede reforzar ciertas dependencias económicas o culturales. Entiendo. El material plantea una pregunta clave, muy buena. Que algo sea muy competitivo en el mercado, ¿significa automáticamente que es mejor para la comunidad, para la cultura, para el tejido social? Es una pregunta incómoda, pero muy necesaria.
Así que la clave con la eficiencia, según este análisis, no es solo que busquemos la rapidez, sino cómo esa búsqueda constante puede llegar a reconfigurar nuestras expectativas Eso es. y hacernos sacrificar calidad, conexión o diversidad casi sin darnos cuenta. Vale, pasemos al segundo pilar, la cuantificación. Aquí es donde, para mí, se pone realmente interesante. La cuantificación es esa obsesión por medirlo todo, por convertirlo todo en números. La idea subyacente es que más siempre es mejor. La cantidad por encima de todo. Y que lo que no se puede medir, pues como que no importa tanto. El ejemplo de los menús de comida rápida que da el análisis es perfecto, creo yo. Todo gira en torno a la cantidad, el tamaño grande, el precio bajo, el ahorro. Se enfatiza lo numérico. Siempre. Pero, ¿qué queda fuera de esa ecuación? Pues a menudo la calidad nutricional real o la ultraprocesados, Ni hablemos. el impacto ambiental de esa producción masiva, el valor de la cocina tradicional, es el ofertón que esconde otros costes, ¿no? Exacto. Y esta mentalidad, como bien se expone en el análisis, se expande como una mancha de aceite. Pensemos en la educación. ¿Cuántas veces se pone el foco en las notas, en los rankings, en los resultados de exámenes estandarizados? Uf, constantemente. Son fáciles de medir, claro. Pero, ¿qué pasa con el pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad de colaborar? Son habilidades cruciales, pero mucho más difíciles de cuantificar. El análisis critica esa tendencia a querer meter a todo el mundo en el mismo molde medible. Y en el trabajo ya, ni te cuento. La productividad medida en horas trabajadas, objetivos cumplidos, KPIs. A veces parece que el bienestar del empleado, la calidad real del trabajo o la satisfacción personal quedan en un segundo plano frente a la tiranía de la métrica. Incluso llega a las relaciones personales, fíjate. El material alerta sobre esa tendencia creciente a etiquetar y medir a las personas. Individuos de alto rendimiento, capital social, contactos útiles. Suena fatal eso. Es como si aplicáramos una lógica de mercado a las conexiones humanas, valorando a los demás por su utilidad cuantificable. Esto, claro, puede erosionar la empatía, la capacidad de ver al otro en su complejidad, más allá de una etiqueta o un número. La sensación que transmite el análisis es de una progresiva deshumanización, ¿no? Una pérdida de perspectiva sobre lo cualitativo, sobre aquello que da verdadero sentido y riqueza a la vida, pero que no cabe en una hoja de cálculo. Precisamente, se insiste en que las estadísticas, las métricas, son siempre recortes de la realidad. Muestran una parte pero ocultan mucho más. Y se advierte, esta obsesión por cuantificarlo todo puede ser una amenaza sutil para la libertad individual y la creatividad. Claro, porque si solo vale lo medible, Exacto. Si solo valoramos lo medible, ¿qué espacio queda para lo original, lo inesperado, lo que rompe el molde? entonces la propuesta que se deriva de este análisis es, ¿cuál dirías que es? Pues es una llamada a redefinir qué entendemos por éxito o valor, a incluir factores como el bienestar, la sostenibilidad, la justicia social. Ir más allá del número puro y duro. Justo. Y, de nuevo, especialmente en contextos como el latinoamericano que se mencionan, a valorar y proteger las tradiciones comunitarias, las economías locales, las formas de vida que no se rigen únicamente por la lógica del número. Son como formas de resistencia cultural y social. El mensaje es claro. No todo lo que cuenta se puede contar. Me parece una idea potente. Vamos con el tercer pilar, la previsibilidad. Esa necesidad de saber exactamente qué vamos a encontrar, sin sorpresas. El análisis lo describe como uno de los grandes atractivos de estas cadenas globales. Sin duda. La misma hamburguesa, el mismo café, la misma experiencia, estés en Madrid, en Buenos Aires o en Tokio. Es la comodidad de lo conocido. Sí, la uniformidad como valor. Incluso se cuenta una anécdota curiosa en el material sobre cómo al principio, en McDonald's, era casi imposible salirse del guión. Pedir algo ligeramente diferente. Ah, sí. La rigidez era total al parecer. Ahora hay una aparente personalización, pero si te fijas bien, sigue siendo una combinación de opciones predefinidas y estandarizadas. El sistema sigue controlando las variables, ¿sabes? Ya veo. Pero más allá de la comodidad, ¿qué implicaciones tiene esta búsqueda de lo previsible, según el análisis? Pues sugiere que la previsibilidad funciona también como una forma de control social y cultural. Limita la sorpresa, la aventura, la exploración de lo diferente. Fomenta la rutina y la estandarización. Claro. Se menciona el contraste con la cultura de algunos cafés tradicionales, por ejemplo en Buenos Aires, donde la gente puede pasar horas charlando con un consumo mínimo. Es una lógica totalmente opuesta a la del sistema McDonaldizado, que busca la rotación constante y el consumo predecible.
¿Esos cafés serían como pequeñas islas de resistencia entonces? Algo así, sí. Pequeños espacios que resisten a esa uniformidad. Da que pensar cómo esta exposición constante a lo previsible puede ir moldeando nuestras preferencias, ¿no? El análisis plantea si nos vuelve más reacios a lo desconocido, a lo que se sale de la norma. Podría ser. Sí, poco a poco contribuye a esa homogeneización cultural global que preocupa a muchos, donde las particularidades locales se van diluyendo. Sin duda. Y afecta a todos los niveles, a los empleados que se ven obligados a seguir protocolos estrictos con poco o ningún margen para la iniciativa personal o la creatividad, Muy pautado todo. y a los clientes cuyas opciones reales, aunque parezcan muchas, suelen estar bastante acotadas al final. La interacción se vuelve mecánica, funcional, predecible. Volvemos a la imagen de la jaula de hierro de Weber que mencionabas al principio. Exacto. Es que encaja perfectamente. Nos acostumbramos tanto a esas rutinas eficientes y predecibles que corremos el riesgo de quedar atrapados en ellas, perdiendo flexibilidad, espontaneidad y quizás parte de nuestra humanidad, La capacidad de improvisar. de adaptarnos, de conectar de una forma auténtica y no guionizada. Se pierde eso. Y esto nos lleva directamente al último pilar, el control, que según el análisis es casi el objetivo final de todo este sistema, ¿no? Sí, parece que todo conduce a eso. El control se ejerce de muchas maneras, pero a menudo a través de la tecnología y la estandarización extrema de los procesos. El de las freidoras que pitan solas cuando las patatas están listas es muy gráfico. La máquina toma la decisión, no la persona. Se busca minimizar el error humano, sí, pero también la autonomía humana. Entonces, ¿qué le queda al trabajador en ese escenario? ¿Qué margen tiene? Pues, como argumenta el análisis, su papel se reduce drásticamente. No son cocineros en el sentido clásico, no toman decisiones creativas, no adaptan la receta. Son operarios que ejecutan instrucciones precisas. Son como una extensión de la máquina. Exacto, se convierten en cierto modo en eso. Y esto lleva a cuestionar una idea muy extendida. La famosa libertad de mercado se traduce siempre en una mayor libertad de elección real para las personas. Buena pregunta. ¿O estamos cada vez más canalizados por estos sistemas hipercontrolados aunque no nos demos cuenta? Es una pregunta importante, ¿sí? Porque si estos sistemas dominan cada vez más áreas desde cómo comemos hasta cómo aprendemos o trabajamos, ¿dónde queda nuestra capacidad de elegir caminos diferentes? Y el análisis subraya algo clave. Este control no se limita al entorno laboral o de consumo. Se filtra en nuestras decisiones cotidianas, moldea nuestros hábitos, nos educa, por así decirlo. Nos educa. Sí, nos educa para aceptar la estandarización como algo normal, incluso deseable. Puede fomentar una actitud de conformidad, de sumisión pasiva ante las estructuras que nos rodean. Suena un poco inquietante, la verdad, como una forma de poder que no se ve, pero que está ahí, dirigiendo sutilmente nuestras vidas. El análisis lo conecta de hecho con formas de poder autoritario encubierto, un poder que no necesita imponerse por la fuerza bruta, sino que se ejerce a través de la eficiencia, la conveniencia, la racionalización, Es más sutil. mucho más. Por eso se insiste tanto en la necesidad de ser conscientes de estos mecanismos y de desafiar activamente esa lógica. ¿Y cómo se desafía? ¿Qué alternativas se proponen en el material que vimos? Pues se mencionan varias vías de resistencia. Apoyar las economías locales y solidarias, las cooperativas, las ferias de productores, los movimientos que defienden la soberanía alimentaria. Volver a lo local, a lo pequeño. En esencia, sí. Se trata de valorar y promover activamente lo diverso, lo artesanal, lo comunitario, lo que escapa a la lógica puramente industrial y estandarizada. Es una forma de intentar recuperar cierto control sobre nuestras vidas y nuestras decisiones de consumo, trabajo y relación. Entendido. Entonces, recapitulando un poco todo esto, hemos explorado estos 4 pilares: eficiencia, cuantificación, previsibilidad y control. Definen la McDonaldización. Eso es. La idea central es potente. Un modelo que se nos presenta como la cumbre de la racionalidad y el progreso, pero que, llevado al extremo, puede encerrarnos en esa jaula de la que hablaba Weber. La famosa jaula. Ujú. Generando consecuencias bastante irracionales. Pérdida de conexión humana, de diversidad cultural, de autonomía personal. Entonces, ¿qué significa todo esto en nuestro día a día? ¿Cómo nos afecta?
Pues significa que estamos inmersos en una tensión constante, creo yo. Una tensión que el análisis expone muy bien. La tensión entre esa búsqueda imparable de optimización, de eficiencia total. Que parece que nunca acaba. Nunca. Y por otro lado, valores humanos que consideramos fundamentales. La libertad, la creatividad, la conexión real con los demás, la riqueza que aporta la diversidad. Si conectamos esto con el panorama general, vemos cómo estos principios de la McDonaldización pueden estar influyendo silenciosamente en nuestra forma de entender el éxito, el trabajo, la educación, las relaciones, casi todo. Y la clave parece ser la consciencia, ¿no? Darnos cuenta de cómo operan estos mecanismos a nuestro alrededor. Exacto, ser conscientes. Y a partir de ahí, pues intentar tomar decisiones más intencionadas. El mensaje de resistencia que se desprende del análisis es claro: la importancia de valorar activamente aquello que se escapa de la estandarización. Como por ejemplo, Pues las tradiciones que nos conectan con nuestra historia, las comunidades que nos sostienen, la creatividad que nos hace únicos, lo local que nos da identidad, incluso lo impredecible que le da un poco de sabor a la vida, ¿no? no se trata de demonizar la eficiencia o la tecnología en sí mismas, supongo, eso sería absurdo. No, en absoluto, para nada. Se trata de preguntarnos críticamente, ¿cuándo y cómo aplicamos estos principios? ¿A qué coste? ¿Qué estamos sacrificando, quizás sin querer, en nombre de la optimización? Buscar un equilibrio, entonces. Buscar un equilibrio, sí, que no nos haga perder de vista lo esencialmente humano en el proceso. Pues para terminar, una reflexión que nos deja este análisis y que me gustaría lanzar aquí. A ver. Más allá de los ejemplos evidentes, como la comida rápida o ciertos trabajos, ¿en qué otras facetas de nuestra vida podríamos estar aceptando, casi sin darnos cuenta, una versión McDonaldizada? Buena pregunta. Pensemos en el ocio, en las relaciones, en cómo consumimos cultura o información. Estamos a veces, por comodidad, por inercia o simplemente porque es lo que se nos ofrece más fácilmente, eligiendo la versión simplificada, controlada y predecible, y perdiéndonos una realidad que podría ser mucho más rica, más compleja, más auténtica, aunque también, claro, más incierta. Da mucho que pensar eso. Pues queda ahí la invitación a mirar con otros ojos las estructuras que nos rodean y las pequeñas elecciones que hacemos cada día dentro de ellas.